Hola chicos, esperando que estén todos bien. Eh, bueno, hoy día lo que vamos a hacer es trabajar en un proyecto donde vamos a trabajar con los controles de Microsoft. ¿Ya? Por ende, tomo como base el proyecto anterior, ¿ya? Que estaba con la conexión a la base de datos. Por ende, voy a reutilizar algunas cosas, por ejemplo, como las clases de producto, la clase DAO, que ya tiene ya tiene estas funciones que son para registrar, buscar. Entonces, estos métodos que tiene la clase los voy a, los voy a reutilizar. Entonces, em, comenzaremos con algunas cosas. Por ejemplo, creando un proyecto, o sea, un archivo nuevo dentro del proyecto. Ya este archivo, vamos a agregar entonces un formulario webform que va a ser, eh, lo voy a llamar componentes. Ya, a ver, formulario o mantenedor de componentes, ya, de todos los componentes de Microsoft. Entonces creo esta página, una página desde cero. Ya, a esta página lo que voy a hacer es utilizar estos controles que están acá. Si no les aparece, ya es ir acá en ver, las opciones de ver. Me voy acá al final, dice cuadro de herramientas, entonces ahí lo pincho y si no lo tengo, ahí va a aparecer. ¿Ya? Si no aparece nada, ya puede ocurrir que, claro, si yo estoy viendo una clase, no tengo los controles, pero si estoy trabajando en una página, ¿ya? Ahí sí aparece. ¿Ya? Por lo tanto, lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a ir arrastrando, ¿ya? Arrastrando algunos elementos, los voy a ir dejando acá. Se voy a dejar una etiqueta, ¿ya? Voy a dejar también eh, un textbox, ya que básicamente un textbox es una casilla, ¿ya? Como un input de tipo text. Eh, y voy a dejar acá también, ojo, una validación. ¿Ya? Una validación, por ejemplo, que ese campo va a ser obligatorio. ¿Y cómo lo dejo expresado ahí? Como con una validación que va a ser el required field validator. Entonces eso lo voy a dejar ahí. ¿Ya? Vamos a ir agregando algunas configuraciones paso a paso. ¿Ya? Entonces ahí, requiere field validator. Y voy a establecer también acá un salto de línea. Ya, a ver, entonces en el primero, en el label, tiene un ID. Ya, el ID lo voy a mantener. El Runat Server tiene que estar. Ya, el text, aquí cambio el text por, se le digo, el código. En el text box, en el ID le voy a dejar el txt-code. Ya. En requiere field validator, entonces le mantengo el nombre, el Runat Server va. Ya. El error message, el error que va a aparecer acá le voy a colocar que es, aquí es, eh, falta completar, a ver, completar este campo. Ya, entonces, claro, le falta completar este campo que es, con respecto al código. ¿Ya? Aquí voy a colocar el control message, es el control to validate, ¿ya? Que indicarle a quién le voy a aplicar esta validación, que va a ser el txt-code. Voy a aplicar también un font bold. A ver, lo voy a dejar abajo, ahí. Ya, el font bold, es para establecer una negrita. Entonces, ahí lo dejo con negrita. Y font color,
forecolor, ¿ya? Y le voy a dar un color al texto y lo dejo en rojo, ¿ya? Entonces, ya, de esa manera lo que tengo ahí es configurado el error message. Va a aparecer con color rojo, ¿ya? Y aparece también con negrita, ¿ya? Va a aparecer el mensaje que falta completar este campo, ¿ya? Y le indiqué que se lo voy a aplicar la validación al txt-code, ¿ya? Ya, ahora voy a continuar con el otro, con el que sigue, en este caso que corresponde al nombre, ¿ya? Por lo tanto voy a dejar otro label, otra casilla, y establezco también otra validación. En este caso no lo voy a dejar como obligatorio, pero sí le voy a agregar acá un regular expressions. ¿Y qué es lo que esto es? Son expresiones regulares que me permiten establecer parámetros que son de ingreso, o sea, para validar el ingreso de lo que yo deje en la casilla. Entonces, eso se valida a través de una expresión regular. Ya, entonces, ya ahí establecí también. Entonces, el label le dejo en el text, ya que va a ser el nombre del producto. Ya, en el text box, entonces el ID lo dejo como el txt-nom. Ya, en el required field validator, o sea, perdón, en el regular expression, ya, regular expression, entonces digo acá solo puede ingresar letras. Ya, voy a dejar entonces una validación solamente para letras. A ver, el control to validate, entonces lo establezco a la casilla que es el txt-nom. Eh, voy a agregar también ahí voy a agregar también acá abajo, voy a agregar, ojo, voy a copiar esto del font bold forecolor para que aparezca también, si hay algún error, aparezca también con negrita y color rojo. Ya, voy a agregar el validator expressions. Entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Como quiero validar que solamente la persona puede ingresar, eh, solamente puede ingresar letras, ¿ya? Entonces voy a agregar este símbolo, ¿ya? Ese símbolo que aparece ahí como que de hecho es un acento francés. Bueno, eso va a depender de la configuración del teclado, ¿ya? Sin embargo, si no lo pueden hacer, ya puedo ir acá a inicio, escribo mapa de caracteres, ¿ya? Y aquí en el mapa de caracteres aparece ese acento que está ahí, ¿ya? Basta que ustedes le hagan doble clic, lo copio y ahí ya lo puedo utilizar, ¿ya? Entonces si yo voy acá y lo pego, ¿ven? Ahí ya lo tengo ahí. Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Indicando, ya, estoy indicando que van a ser válidos. Entonces le digo que va a ser válido, en este caso de la A a la Z, ya, en minúscula, va a ser válido de la A a la Z en mayúscula, ¿ya? Y no tiene límite. Ya, ojo, no estoy dejando que sea válido un espacio. Solamente letras, ya, los acentos no están considerados,
tendría que yo agregarlo, por ejemplo, decir, a ver, quiero que también acepte el acento con la O, el acento con la I, el acento con la A, el acento con la E y el acento con la O. Tendré que agregarlo ahí, ¿ya? Eso es para ir agregando más elementos. De todas maneras, en la página, en el ambiente de aprendizaje, está eh, la página, ya que yo les comenté de las expresiones regulares, ¿ya? Ahí les explica más o menos cómo se crean y qué puedo agregar ahí. Cómo hacer una validación, por ejemplo, para un correo. ¿Ya? Entonces, y ojo, estas expresiones regulares no tan solo son para eh, solamente para los controles de Microsoft. ¿Ya? Esto se puede aplicar, miren, HTML. ¿Ya? También son válidas aplicarlo a las páginas. ¿Ya? A todo lo que son los componentes de HTML5 ¿ya? Viene con una propiedad que es pattern, ¿ya? De hecho aquí aparece en qué navegador es compatible, ¿ya? Entonces miren, si yo voy acá, aquí en esta misma página, se la voy a dejar también publicada, aparece por ejemplo en cómo puedo validar un nombre, cómo puedo validar un apellido, ¿ya? Aquí aparece el pattern, ¿ya? Esa es la expresión regular, ¿ya? Dice de la A a la Z, aparecen los símbolos, ¿ven? Para que acepte las letras con su acento, que acepte espacio, ahí está el espacio, que acepte una coma, que acepte un punto, que acepte una comilla, que acepte un guión, ¿ya? Y le dice que ahí aparece con unas llaves, ¿ya? Y dice 2,48, o sea, mínimo 2 caracteres, máximo 48 caracteres, ¿ya? Entonces el pattern es para poder aplicarlo dentro de una casilla, de un input, por ejemplo, de un tipo text, y de esa manera aplico esta validación. Ahora, o sea, esta validación, si bien se lo estoy aplicando a un input, ¿ya? A una etiqueta de HTML, eh, ya esto, lo mismo que nosotros estamos haciendo acá, se está haciendo a través de los controles de Microsoft, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber bien esto, porque me puede servir también aplicarlo para las mismas casillas que son de HTML, ¿ya? A ver, entonces, acá lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a agregar, ahora, tengo la del nombre, voy a agregar para el precio, ¿ya? Entonces también voy a agregar aquí una etiqueta o otro label. Voy a agregar también otro textbox, ¿ya? Voy a agregar también eh, una validación, ¿ya? En este caso un regular expression, y voy a agregar ahí un salto de línea, ¿ya? En el caso de acá, como es una validación para un precio, un número, ¿ya? Aquí va a ser el txt guión bajo pre. Entonces la validación cambia un poco, ya, solo puede ingresar números, lo voy a colocar acá, solo puede ingresar números, ya. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es, ya, indicarle a quién le voy a aplicar esto,
control to validate, entonces le digo que va a ser al txt guión bajo pre. Voy a agregar también, al igual que el anterior, un font bold, el forecolor. Ya, voy a copiar esta, el validation expressions, obviamente que la tengo que cambiar, ya, porque esa validación no me sirve, porque acá voy a dejarlo con números. Ya, aquí le digo que los números válidos son del 0 al 9. Ya, ojo, no es que quiere decir que solamente voy a ingresar un solo dígito. Ya, acá no les tengo un límite, por eso va el asterisco. ¿Ya? Pero sin embargo los números que son válidos, ¿ya? Están entre el 0 y el 9. ¿Ya? Si yo quisiera que trabaje solamente con números entre 5 y 9, ¿ya? Y que no pueda ingresar el 1, el 2, el 3, entonces tendría que cambiar acá y decir ahí, entre 5 y 9, esos son los números válidos. El 5, el 6, el 7, 8 y 9. La persona no podría ingresar el 0, del 0 hasta el 4. No podría utilizar ninguno de esos números porque lo tomaría como inválido. ¿Ya? En el caso de acá lo dejo de 0 a 9 porque van a ser los números válidos que puede trabajar la persona. Ya. Ahora voy a agregar botones. ¿Ya? Botones que van a ser para registrar. Entonces dejo aquí tres botones. Entonces dejo ahí un botón. Dejo otro botón. ¿Ya? Y voy a dejar también un label. Ahora ese label lo voy a dejar como lbl-res. Ahora aquí, ¿para qué va a ser ese? Es que más que nada es para dejar un texto para cuando registre, modifique, elimine. Entonces es lo que le va a entregar un mensaje el sistema. ¿Ya? Lo dejo vacío, ¿ya? El text lo dejo vacío. Lo que sí voy a dejar ahí, por ejemplo, voy a dejar con estas propiedades, ¿ya? Un football, un forecolor, ¿ya? Quizás puedo establecer otro color, en vez de en red puedo dejarlo con blue, ya, para que no aparezca con color rojo, quizás no va a ser tanto de un error. Ya, a pesar de que podría dejar los errores también. Y si es que faltó completar alguna... O sea, si se produjo algún error al momento de registrar, claro que sí, se podría. Se podría dejar con el color rojo, pero lo voy a dejar diferente con un color azul. Lo otro que también voy a hacer acá, ya, va a ser en establecer, ya, salto de línea, ya, y voy a agregar una tabla. Ya, voy a agregar ahí otro salto de línea y dejo una tabla, ya, una tabla que me va a servir para poder dejar los datos, ya, que tengo almacenados. Voy a comprimir esto, ven aquí, entonces me voy a ir a datos y voy a dejar aquí un grid view, ya, ahí. Ese grid view que va a ser un tbl-pro de producto, ya, en mi tabla producto. Entonces, una vez que ya tengo en mi formulario, miren, ahora voy a ir a la interfaz gráfica. Si bien siempre se ha trabajado ha trabajado aquí uno en la página, pero desde el lado de la codificación. Entonces me voy a ir a la parte del diseño. ¿Ya? Entonces aquí es donde yo puedo ver lo que he hecho. ¿Ya? Me falta configurar los botones. A ver. Los botones btn reg, el otro es el btn mod, el otro es el btn eli, un botón es el registrar, el otro es el modificar y el otro es el eliminar. Ya, ahora sí. Entonces aquí en el diseño,
¿ya? Si bien nos presenta esto, pero puede variar, ¿ya? Puede variar en el sentido de que, claro, podría estar aplicando quizá una hoja de estilo y no se vea de la manera correcta, ¿ya? Entonces, claro, puede variar un poco la visualización, sí. A ver, entonces aquí lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a esta tabla, la voy a configurar. Aquí tengo el formato, dice formato automático. Aquí yo puedo trabajar un estilo, ¿ya? Son estilos que están listos para poder aplicar a estas tablas. Por ejemplo, voy a seleccionar el que dice pizarra, ¿ya? Le digo aplicar y aceptar. Listo, ya le apliqué diseño a la tabla. Ahora voy a ir a la segunda opción, dice elegir origen de datos, ¿ya? De dónde se va a llenar esta tabla. Entonces le digo ahí origen de datos, ya aquí mantengo donde dice base de datos, ya porque se va a cargar desde ahí. Aquí dice especifique un identificador para el origen de datos. Entonces aquí le digo conexión a la base de datos sistema. Ya voy a crear la conexión porque aquí no existe o estamos recién comenzando en configurar este proyecto. Acá me voy a nueva conexión. Aquí me pide, dice nombre del servidor. A ver, el nombre del servidor lo voy a sacar desde el SQL Server, ¿ya? Ojo, la base de datos ya está creada porque como les digo, estoy tomando el proyecto anterior. Acá me voy a ir a las propiedades, ¿ya? Y aquí en las propiedades voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar ese nombre, lo copio, ¿ya? Y me voy a ir acá donde dice servidor y pego ese nombre. Ahora, ¿qué voy a seleccionar acá? La base de datos. ¿Cuál base de datos? La base de sistema, ¿ya? La base de datos sistema, la selecciono, le doy a aceptar, ¿ya? Aquí me aparece que ya se generó. Voy a pinchar aquí donde dice cadena, ¿ya? Vamos a ver que esta línea que aparece acá es exactamente la misma que está declarada en la clase DAO, ¿ya? Luego pincho siguiente, me dice desea guardar la conexión, ya le digo que sí. Entonces aquí conexión, conexión a la base de datos sistema, ya, y que esta es de la tabla, ya. Ahora voy al siguiente. Acá lo que yo voy a hacer es trabajar con la tabla producto. Le voy a decir que me liste la tabla, son todos los campos, así que pincho ahora siguiente, ya. Acá en consultas de prueba lo voy a ejecutar para que me liste qué datos tengo, ya. Luego pincho finalizar, ya. Entonces ahí ya cargó la tabla. Voy a modificar las columnas, ya, para que me aparezca con el nombre que corresponde. Entonces voy aquí a editar columnas, pincho el código guión bajo pro. Entonces aquí donde dice head text lo cambio ahora por código. La siguiente le digo nombre y la siguiente es el precio. Le doy a aceptar y listo, ya tengo mi tabla. Ahora lo que yo voy a hacer es configurar ahora el botón de registrar. O sea, para cuando yo pinche este botón, ¿ya? Necesito que ejecute un código, ¿ya? Por lo tanto, la forma ahora de empezar a desarrollar la página se asemeja bastante a cuando uno desarrollaba una aplicación de escritorio en Java, porque yo hacía doble clic y me llevaba o me generaba el evento. Acá es lo mismo, ¿ya? Ya, a ver, aquí es importante una cosa, que cuando uno trabaja con el mantenedor, ¿ya? De los componentes de Microsoft,
¿ya? Si bien siempre se ha trabajado a nivel del HTML, de la etiqueta, ¿ya? Que estaba nosotros trabajando acá, eh, también existen dos archivos, ¿ya? Entonces el primer archivo ya se genera como una clase dentro de la misma página, ya es una clase interna. También se genera otro archivo que es el design CS, ya que aparece ahí el design, ya, y este design contiene toda la configuración de los componentes que nosotros agregamos de Microsoft, ¿ya? Eh, yo acá no intervengo, ¿ya? Más que nada trabajo directamente en la clase de la página y en la página, ¿ya? Lo que es el diseño, no. Dicho eso, entonces ahora vamos a ver la programación que corresponde a esta clase, ¿ya? Entonces, a ver, voy a dejar arriba el using, ¿ya? Lo que estoy haciendo aquí es lo que pasa es que nosotros importamos el espacio de trabajo a la página. ¿Ya? Aquí lo que tengo que hacer, como es una clase, le digo using eh, clase 3 punto clases. Ya, queda eso es para que para no tener que dar todo el nombre de la ruta donde está la clase, ya, que voy a utilizar. Eh, a ver, voy a crear una función private void. Ya, entonces creo una. Ya, entonces voy a crear ahí una función. Ahora, esta función no retorna nada, por eso va con void, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a limpiar las casillas. El txt-code.text, que es la propiedad, se le digo que lo deje vacío. Le digo que al txt-nom.text también lo deje vacío. Y en el txt-pre también, que lo deje vacío. Ahora, ojo en el caso de la casilla del precio, le digo que lo deje con cero, porque es un número. Ya, ahora en la región, ya, o sea, en el registrar. Ojo, acá arriba si bien aparece el Yosin aparece con plomo porque no está siendo utilizado, pero ahora lo voy a utilizar. A ver, aquí voy a comenzar declarando algunas variables que voy a utilizar. Por ejemplo, voy a tener la del código, voy a tener la del nombre y voy a tener una de respuesta. Ya, lo que me va a entregar el de la respuesta que va a ser de la clase DAO, ¿ya? Y voy a tener de tipo int, ya, voy a tener el precio. Ya, ahí tengo algunas variables. Lo otro que también voy a hacer acá es declarar la instancia de la clase DAO. Ya, de hecho voy a dejar el constructor hecho. Entonces ahí para que se genere ahí. Y ahora lo que va a hacer es capturar los datos. ¿Ya? Ven aquí arriba ya se activó porque ya dejé, o sea, estoy utilizando la clase DAO, por ende se activó la, la línea que está arriba del using. Ya. Entonces ahora voy a hacer lo siguiente. Capturo el código. El código va a ser igual al txt-nom.text. El nombre va a ser igual al txt-nom.text. Ya, y en el caso del precio,
entonces tengo que hacer una conversión. ¿Ya? Entonces aquí se mantiene int.tryParse. Aquí le digo que lo saco desde la casilla del precio, ¿ya? Y que lo deje entonces la variable precio. Ya. Ahora voy a generar el objeto, ¿ya? La instancia y el objeto. Genero todo de producto. Entonces le digo producto va a ser igual a un new producto, ¿ya? Entonces le entrego el código, el nombre y el precio. Ya, esto voy a colocar acá respuesta va a ser igual al de punto agregar producto y le entrego entonces el objeto. Ya, y lo que voy a hacer ahora es decir que en el lbl-res ya, va a ser igual a la respuesta. ¿Y qué es lo que hice ahí? Es que la clase DAO me va a entregar un mensaje, ya sea porque si se registró o ya estaba el producto registrado, entonces me va a entregar ese mensaje y yo se lo voy a dejar en el label que dejé al lado de los botones, ¿ya? Luego, aquí necesito actualizar la tabla, ¿ya? Entonces aquí va a ser tbl-pro.databin. ¿Ya? Con eso le estoy indicando ahí que le doy la orden, ¿ya? ¿Ya? Le doy la orden para que se actualice la tabla, ¿ya? Lo otro que voy a hacer, voy a llamar a esta función del limpiar, ¿ya? Esta función que es para limpiar las casillas. Entonces deja el mensaje, actualiza la tabla y limpia las casillas, ¿ya? Entonces ya ahí estaría listo el botón, ¿ya? Ojo, otra cosa, voy a dejar en el botón, o sea, en la casilla del precio, ya le voy a dejar establecido ahí en la propiedad text que tenga establecido, ojo, el valor de 0, ¿ya? Entonces, claro, si yo voy aquí, ¿ven? Lo dejé en la expresión regular, a ver. Aquí entonces en el precio, ya en la casilla, en el text box, dejo el text, le digo 0. Entonces de esa manera aparece el 0 ahí en la casilla. Ya. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es ejecutar esta página, ya, ojo, va a saltar un error, ya, porque al establecer la tabla me va a pedir la de jQuery por el hecho de que, claro, este componente podría generar paginación, podría trabajar con elementos de JavaScript y trabaja específicamente con jQuery. Entonces vamos a ver, miren, aparece un error. Lo importante es saber cómo corregir ese error, que más que nada es un error entre comillas, porque yo igual puedo trabajar con la tabla y puedo trabajar sin tener que agregar jQuery. Ya, entonces voy a copiar este error, miren, voy a copiar hasta ahí, lo copio, voy a ir acá a internet, a Google, ya, aquí dejo el error, me voy a la primera, al Stack Overflow, ya, el error se corrige, miren, solamente, miren, bajo acá,
Aquí tienen, miren, incluso tiene 597 ahí likes, ya, que confirman que esta solución es la correcta. Ya, aquí voy a copiar eso, copio eso. De hecho voy a cerrar voy a cerrar la página. Detengo el proyecto, o sea, igual se iba a cerrar, por eso ya, necesito ir acá al proyecto específicamente, ya, donde dice el webconfig, ya, aquí en el webconfig, ya, aquí en el webconfig, entonces, ay, sí, entonces aquí en el webconfig, lo que yo voy a hacer es agregar esta línea, ya, dejo esas líneas que estaban ahí, ya, voy ahora a mi página, ya, la voy a ejecutar. Entonces, ahí está. Entonces, ahí ya me está listando. Ya, voy a hacer un registro. Vamos a probar. Si dejo el código el 1, ya, ojo, si yo no agrego nada, me salta el error. Falta completar este campo. Ya, digo 1. Si aquí yo voy, ingreso letras, claro, números, me dice que solamente puedo ingresar letras. Entonces, agrego letras. Aquí, si yo agrego letras, me dice que no puede ser porque puede ser, solamente permite números. Entonces ingreso número. Ya, el 1 ya existe. Entonces veamos, aquí debería reclamar y decir que ya se encuentra registrado. ¿Ven? Ya se encuentra registrado. Si agrego ahora otro, voy a agregar el número 5, entonces va a ser, voy a agregar acá un libro. Ya, libro, valor 10.000. Pincho registrar y ahí se registró el libro. ¿Ven? Entonces, quedamos hasta acá. Ya, el siguiente video va a ser para el modificar y luego voy a hacer el del eliminar. ¿Ya? Entonces, quedamos hasta acá. Que estén bien. Saludos.